En 1987, 4 niños de crianza desaparecieron durante la noche de un hogar grupal con licencia estatal en Carterville, un pequeño pueblo escondido en el sur de Illinois. Su padre de crianza, Lester Simmons, dijo a las autoridades que los niños se habían escapado. La policía cerró el caso en menos de 72 horas, calificándolo como un incidente de fuga. El expediente era delgado, la búsqueda corta, y el público rápidamente olvidó. Pero 36 años después, durante la demolición de la propiedad Simmons, abandonada desde hacía mucho tiempo, se descubrió un sótano oculto sellado detrás de paneles de yeso y no tocado por el tiempo. Lo que yacía dentro reabriría un caso que el Estado nunca quiso realmente resolver. Esta es la historia del padre de crianza con un historial impecable y los niños que el sistema olvidó. 17 de mayo de 2023. La casa Simmons, una estructura de un piso en ruinas construida en 1958, estaba programada para una demolición silenciosa. Abandonada desde la década de 1990 y desgastada por el clima hasta los huesos, formaba parte de un proyecto de revitalización destinado a convertir espacios olvidados en parques comunitarios. Pero a las 9:47 de la mañana, la excavadora se detuvo repentinamente, no por resistencia estructural, sino porque el operador vio algo inesperado. Una segunda pared del sótano detrás de la cimentación original. Detrás de esa pared, una estrecha escalera descendía a la oscuridad absoluta. El jefe de obra fue el primero en bajar, linterna en mano. El aire estaba quieto y rancio, pesado con décadas de polvo y moho. Las paredes eran de concreto sólido. En el fondo, 4 armazones de cama metálicos oxidados estaban alineados. Un solo par de zapatos infantiles permanecía metido debajo de una. En la pared del fondo, un tablero de corcho estaba cubierto de fotos polaroides coloridas. Nadie habló. Luego alguien susurró: "Esto es real". El sitio fue sellado, y llamaron al sheriff. Al mediodía, llegaron el forense y la unidad de la escena del crimen. Al atardecer, el pasado había resurgido, violento, sofocante e innegable. El 15 de agosto de 1987, justo después del amanecer, Lester Simmons llamó tranquilamente al 911 para informar que 4 niños a su cuidado habían desaparecido. Su tono era extrañamente sereno, más parecido al de alguien que informa sobre una mascota perdida que al de niños desaparecidos. "Sí, señora, se fueron. La puerta estaba abierta. También los zapatos", dijo. La agente Raylen Hobbs llegó minutos después. La casa era modesta pero ordenada, revestimiento amarillo, contraventanas verdes, una bicicleta roja tirada de lado con la rueda trasera girando lentamente. Lester la recibió con una taza de café en la mano y un trapo metido en el bolsillo trasero. Su esposa, Colleen, se mantenía detrás de la puerta mosquitera, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Por dentro, la habitación de los niños parecía un dormitorio militar, 2 literas con sábanas bien tensadas, sin carteles, sin juguetes y los armarios ya vacíos. Las ventanas estaban cerradas, mosquiteros intactos. El silencio era inquietante. Hobbs se arrodilló junto a una cama y rozó las tablas del suelo. No había huellas, ni marcas, solo quietud y un aire que se sentía extraño, sellado, rancio, como algo escondido durante mucho tiempo. Ella pidió ver el sótano. Lester dudó. "Está cerrado, solo almacenamiento, herramientas. Es un tema de seguridad", dijo. Pero el candado ya estaba roto. Abajo, entre contenedores de almacenamiento organizados y un banco de trabajo antiguo, encontró una segunda puerta, de metal, sin pomo, solo un pestillo. "¿Qué hay ahí?", preguntó. Lester evitó el contacto visual. "Solo otra sala de almacenamiento. No lleva a ningún lado". No ofreció llave. Por la tarde, el caso se cerró extraoficialmente. El sheriff Winfield desestimó el incidente como una posible fuga. "Chicos así tienen sus razones", encogió los hombros. Los expedientes de los niños eran escasos. Thomas, 13, retraído, problemas de ira. Eve, 11, protectora, escribía en diarios. Marcus, 9, ansioso, propenso al robo. Laurel, 6, tímida, se hacía pis en la cama, retrasos en el habla. Sin pruebas, sin seguimiento. Los Simmons pasaron el polígrafo. DCFS dio una revisión favorable. Hogar limpio, cuidado estructurado, sin señales de alarma. Su licencia de acogida fue renovada en semanas.
Pasaron 3 días, sin avistamientos, sin pistas. Nadie que coincidiera con sus descripciones apareció en hospitales, estaciones de autobuses ni refugios. Hobbs miró la Polaroid de Laurel, la más pequeña, sus ojos apenas alcanzaban la cámara. No se fueron, le dijo a su compañero. Cuando le preguntaron qué creía que había pasado, dudó. Creo que fueron retirados. El 18 de mayo de 2023, justo un día después del descubrimiento inicial, el equipo de excavación volvió a contactar a las autoridades. El sheriff Leal Mercer llegó y encontró a los trabajadores conmocionados. Uno había vomitado en la tierra. Debajo de lo que alguna vez fue un patio de concreto, se encontró una escotilla metálica sellada. Detrás, una escalera que conducía a una oscuridad fría y silenciosa. Mercer, linterna en mano, descendió con 2 agentes. Lo que encontraron era similar al sótano oculto, otro catre, atornillado al suelo, el colchón manchado y un archivador oxidado, cerrado pero debilitado por el tiempo. Dentro había 4 carpetas manila. Los nombres estaban escritos a mano con letras de molde: Thomas, E.B., Marcus, Laurel. No eran copias, eran archivos estatales originales, formularios de admisión, notas, registros de medicamentos. Una página, marcada con tinta roja, destacaba: Laurel sigue resistiéndose al entrenamiento nocturno. Lloró por su madre otra vez. Aumentar a 4 miligramos y los ciclos de vigilia persisten. No había sello estatal, ni iniciales. Nadie pudo confirmar quién lo escribió. Cada carpeta coincidía con los nombres del informe de personas desaparecidas de 1987. El sheriff Mercer no dijo nada, solo se quedó en silencio atónito, apretando con fuerza la linterna. La 4ª carpeta, etiquetada como Laurel, era más delgada que las demás. Adentro había una sola Polaroid, una niña pequeña sentada acurrucada en la esquina de una habitación sin ventanas, ojos apagados, piernas fuertemente dobladas contra su pecho. La foto estaba fechada el 28 de julio de 1987. En la parte trasera, una nota escrita en la misma letra precisa decía: no responde a estímulos externos, posiblemente no apta para ciclo 4. En menos de una hora, Mercer contactó a los investigadores estatales. Por la mañana, Elena Rivas había llegado desde Springfield. Veterana en reabrir casos de bienestar infantil olvidados desde hace mucho, había visto su cuota de horrores, pero nada como esto. Entró al sótano con guantes, botas y una expresión sombría. ¿Cuántos metros cuadrados?, preguntó en voz baja. 3x3. Sin plomería. Un solo foco. Sin ventilación, respondió un agente. ¿Alguna señal de entrada reciente? Ninguna, respondió Mercer. Tuvimos que cortar 2 pulgadas de concreto para abrir la escotilla. Rivas se agachó junto al catre y recogió un pequeño objeto cubierto de polvo. Lo giró con cuidado. Una pulsera de hospital de plástico, manchada, quebradiza, casi ilegible. Pero bajo la luz de la linterna, un nombre lentamente emergió: Laurel. De vuelta en la oficina del sheriff, Mercer reabrió el expediente original del caso Simmons. Apenas tenía 12 páginas. No se había recolectado evidencia física, no se emitieron órdenes de registro. La nota final era de la agente Hobbs, fechada el 24 de agosto de 1987, no hay señales de entrada forzada. Padres cooperativos. Entrevistados por separado. Ambos pasaron el polígrafo. Recomendación: no tomar más acciones. No había mención del candado roto del sótano, ni seguimiento de las inconsistencias. Al hojear el archivo, Mercer notó algo enterrado en las notas de Hobbs: camas de los niños hechas con precisión antinatural. No se dejó ropa. La habitación olía a cloro. Hobbs no había insistido más. Tal vez quiso hacerlo. Tal vez alguien le dijo que no. Esa noche, Mercer visitó a Rilene Hobbs. Ahora vivía sola en una granja a las afueras del pueblo, retirada, con un poco de dificultad para oír, pero aún lúcida. Cuando Mercer le dijo lo que habían encontrado, no pareció sorprendida. En lugar de eso, suspiró, se levantó lentamente y sacó una caja de zapatos de debajo de su gabinete de TV. Dentro había recortes de periódicos, fotos descoloridas, reportes fotocopiados y una funda de casete agrietada con la etiqueta: Thomas grabación sótano Hago, 87. Lo guardé, dijo. Nunca lo entregué. No me preguntes por qué. Le dio a Mercer una Polaroid amarillenta, retratos escolares de los niños Simmons,
tomado solo semanas antes de desaparecer. No se escaparon, susurró. Lo sabía, pero nadie quiso escuchar. Esa noche, Mercer se sentó solo en su oficina con la cinta conectada a un estéreo antiguo. Presionó play, estática. Luego la voz de un niño nerviosa, respirando rápido, dijo que si dormimos lo suficiente, olvidamos quiénes éramos. Para eso es la luz roja. Laurel dice que no debemos hablar cuando está encendida, pero Eve lo hace de todas formas. Todavía recuerda a su mamá. Luego silencio. Luego un zumbido mecánico agudo. Y después, la voz de un hombre calma, metódica. El ciclo 3 no está dando el control que esperábamos. Iniciar ajuste. Fase 2. Dosis mañana. Clic. Mercer se quedó inmóvil en la oscuridad. Luego rebobinó la cinta y escuchó de nuevo. 20 de mayo de 2023. Springfield, Illinois. Departamento de Servicios para Niños y Familias. Los archivos de DCFS estaban en un edificio bajo y beige cerca del distrito industrial. Sus luces parpadeantes y aire húmedo apenas ocultaban el deterioro del tiempo. Elena Rivas había caminado por esos pasillos incontables veces, pero este caso se sentía diferente. No estaba allí para cerrar un expediente, estaba allí para abrir uno que nunca existió oficialmente. El expediente del hogar de acogida de los Simmons era escaso, y peor aún, intencionalmente redactado. Cuando pidió al archivista el archivo físico, la mujer se encogió de hombros, ofreció un débil buena suerte y señaló hacia un pasillo lejano, región de acogida 8 años 80. Rivas localizó una caja etiquetada Simmons, LIC. El cordón del sello aún estaba intacto. Lo desató con cuidado. Los primeros documentos eran los esperados: solicitudes de licencia, formularios de inspección, una declaración jurada firmada sobre disciplina. El rastro de papel era demasiado limpio, desinfectado, pero más adentro del montón, encontró un libro de registros de colocación, una lista de niños colocados con los Simmons, incluyendo fechas de ingreso y registros de reasignación. 4 nombres destacaban: Thomas Green, marzo de 1986, Evelyn Dunn, junio de 1986, Marcus Hill, octubre de 1986, Laurel H., enero de 1987. Pero el registro de Laurel era diferente, sin número de caso, sin apellido, solo una nota escrita a mano al lado: colocación sin número, no indexar, fecha de inicio de la fase 1 pendiente. Rivas se congeló. Los sistemas de acogida no tenían fases, los laboratorios sí, los programas de investigación también. Pasó las páginas del resto, con el corazón acelerado. Al fondo, metida en un bolsillo lateral, había una hoja amarilla arrugada. Su textura era diferente, más antigua. El encabezado decía simplemente: Proyecto Clementine. Debajo, duraciones de ciclo: 7-10 días. Sujetos no deben hablar fuera de las horas de luz roja. No reasignar sujetos incompletos. Todas las grabaciones deben estar etiquetadas solo numéricamente. Reintegración desaconsejada a menos que se logre reinicio conductual. Rivas cerró el archivo, con las manos temblando. Esto no era cuidado de crianza. Esto ni siquiera era investigación. Era condicionamiento. De vuelta en Carterville, Mercer estaba de pie afuera de la propiedad Simmons cuando llegó el segundo equipo forense. Las camionetas de noticias giraban como buitres, los reporteros gritaban preguntas desde detrás de la línea de la propiedad. Adentro, el equipo se preparaba para abrir una pared adyacente al sótano oculto. Los planos de la casa habían revelado una discrepancia en el grosor de los cimientos. Algo no cuadraba. Cuando se cayó el panel de yeso, se expuso un pasaje estrecho oculto y una segunda cámara de apenas 1,2 metros de ancho por 1,8 metros de largo. Dentro había un catre, un balde y un altavoz montado en la esquina. Sobre el catre, garabateadas con crayón rojo, había 4 figuras de palitos, una más alta que las demás, las otras 3 acurrucadas juntas. Un globo de diálogo flotaba sobre la figura alta. Las palabras, escritas con letras infantiles, decían: no digas nada, nadie vendrá. Esa noche, Rivas y Mercer se sentaron uno frente al otro en la oficina del sheriff. Ella colocó los archivos con cuidado, los registros de admisión, hojas de directivas, referencias a ciclos y luces rojas, y el hecho más perturbador de todos: el nombre completo de Laurel no aparecía en ningún lugar del sistema oficial de DCFS. Nunca se suponía que fuera rastreada, dijo Rivas en voz baja. No fue procesada como los otros. Mi suposición
fue colocada fuera del protocolo, fuera de los libros. Mercer miró el dibujo con crayón rojo, la foto de la segunda cámara y las carpetas de los niños. Eran reales, dijo, pero no creo que fueran solo niños de crianza. Creo que fueron seleccionados, tomados por sus rasgos, sus comportamientos y luego probados. La miró. ¿Probados para qué? ¿Probados para qué?, preguntó finalmente Mercer. Rivas exhaló, lenta y deliberadamente. Obediencia, borrado, supresión psicológica. No sé aún todo el alcance, pero esto no fue solo abuso, fue sistémico, frío, calculado. Mercer no respondió de inmediato. En cambio, cruzó la habitación hasta el gabinete de pruebas y deslizó un cajón etiquetado como Medios Recuperación 2023. Dentro había 6 cintas VHS recuperadas del gabinete metálico oxidado del sótano. Seleccionó la primera, la insertó en el reproductor convertido. Pantalla negra, un zumbido agudo. Luego Marcus. El niño miraba fijamente al lente, expresión vacía, voz hueca. Día 3. Dijo. Movieron a Tommy. No terminó el ciclo. Eave ya no habla. Laurel mira a la luz y olvida su nombre. La pantalla parpadeó. Luego una voz fuera de cámara. Marcus, ¿qué pasa si hablas durante la luz roja? Una pausa. Luego el niño respondió suavemente. Desaparezco. 21 de mayo de 2023. Carter Ridge, Illinois. Esa mañana, Elena Rivas se paró frente a la oxidada cerca de alambre de la ahora cerrada escuela primaria Carter Ridge. Había cerrado a principios de los 90, pero en 1987, los 4 niños Thomas, Eave, Marcus y Laurel habían estado inscritos allí, al menos brevemente. Los registros de asistencia mostraban irregularidades para los 3 mayores. Para Laurel, no había nada, ninguna entrada, ningún archivo. Ella no estaba allí por el edificio, estaba allí por lo que había sido almacenado dentro. Años antes, el director saliente, el señor Vernon O'Dell, había donado cajas de archivos estudiantiles, tarjetas de contacto de emergencia y evaluaciones psicológicas a la Sociedad Histórica de Carter Ridge. Habían sido empujadas a una sala trasera del ala este de la escuela, olvidadas, desorganizadas, intactas. Adentro, el aire era denso con moho y papel viejo. Archiveros metálicos alineaban las paredes, sus etiquetas descoloridas. Encontró el cajón etiquetado como Registros Estudiantiles 1986-87 y lo abrió con un chirrido. El archivo de Thomas fue el primero, marcado 2 veces por arrebatos violentos y ausencias crónicas. Una nota del 2 de marzo decía: Tommy preguntó si todavía tenía un hermano. No se sabe qué provocó esta pregunta. La carpeta de Eave contenía un poema inquietante, escrito en su infantil caligrafía sobre papel rayado. Luz roja enciende, luz roja queda. Si hablas, te vas. Luz azul es para llorar. No hagas preguntas, no preguntes por qué. No era solo una rima, era un canto instructivo, un mecanismo de afrontamiento compartido entre los niños. El archivo de Marcus había sido sellado oficialmente como retirado. ¿La razón? Reubicación. La fecha, 24 de julio de 1987, 3 semanas antes de la desaparición reportada. Pero Marcus nunca salió de esa casa. El nombre de Laurel no estaba en el registro, ni una sola vez. Más tarde ese día, de regreso en la oficina del sheriff, Mercer recibió una visita. Una mujer de unos 40, con ojos agudos y manos temblorosas, entró cautelosamente. Me llamo Hannah Coulter, dijo. Fui colocada con los Simmons, antes que las otras. Él la invitó a sentarse. ¿Qué año? Primavera del 85. Tenía 10. Su voz titubeó mientras hablaba. Eran extraños. Todo tenía que ser perfecto. No se hablaba después del anochecer. Reemplazaron todas las luces del pasillo con bombillas rojas. Dijeron que era por disciplina. Se detuvo, con las manos visiblemente temblando. Lester tenía esta habitación en el sótano. La llamaba tiempo de silencio. Decía que ayudaba cuando estaba roto. Mercer tragó saliva. ¿Te enviaron alguna vez allí? Ella asintió. 3 veces. Pero yo no me rompí. Así que me movieron. Le conté a mi siguiente madre de acogida lo que pasó. Ella me llamó mentirosa. Él se inclinó hacia adelante. ¿Recuerdas a una niña llamada Laurel? Hannah parpadeó lentamente. Era pequeña, silenciosa. Lester no la dejaba comer en la mesa con nosotras. Decía que necesitaba ajuste especial. Nunca la volví a ver después de junio. De su bolso, sacó una foto antigua y granulada. 6 niños sentados sobre una manta en el patio trasero de los Simmons. Hannah se había rodeado a sí misma, a Eve, a Marcus y a Thomas. En el extremo derecho, medio recortada del encuadre, estaba una niña descalza con rizos oscuros y hombros encorvados. Esa es ella, susurró. Lee. Esa noche,
Rivas se sentó en su oscura habitación de hotel, con papeles y fotos esparcidos por la cama. Sus ojos volvían continuamente al documento amarillento del proyecto Clementine, al lenguaje clínico, a los términos en clave, reinicio conductual, duraciones del ciclo, restricciones de luz roja. Esto no era simplemente trauma, era condicionamiento. Laurel no era solo una víctima, ella era el control, la sujeta a la que se le probaba con mayor intensidad, o la que sobrevivió por más tiempo. Abrió su laptop y comenzó a construir una línea de tiempo, fechas de llegada, incidentes conductuales, fragmentos de diarios, marcas de tiempo de las cintas recuperadas. Luego incorporó cada mención de la luz roja. Surgió un patrón. Cada evento de luz roja era seguido en 48 horas por una desaparición, silencio o un cambio conductual drástico. Un niño desaparecía, otro dejaba de hablar, otro olvidaba su nombre. La luz roja no era castigo, era preparación. A la mañana siguiente, llegó una llamada del laboratorio. El técnico había completado el análisis de materiales recuperados de la segunda sala del sótano. Un hallazgo sobresalía. Fibras del colchón del catre dieron positivo para fluinacin, un antipsicótico poderoso usado en los años 80, principalmente en instalaciones psiquiátricas para adultos. Pero tenía una historia más oscura: uso no autorizado en programas de modificación conductual juvenil, sedación, supresión de la memoria, control. Rivas miró el informe, con el corazón acelerado. No habían estado disciplinando a niños de acogida, habían estado experimentando con ellos. 22 de mayo de 2023, Universidad del Sur de Illinois, Archivo del Departamento de Ciencias del Comportamiento. Rivas aparcó en un espacio para visitantes, sujetando su carpeta de archivos con tanta fuerza que le palidecieron los nudillos. No tenía cita, pero no la necesitaba. No cuando sabía lo que buscaba, no cuando el rastro la llevaba hasta allí. CIU había albergado varios proyectos de investigación conductual financiados por el Estado en los años 70 y 80. La mayoría eran estudios legítimos sobre adicción, sistemas familiares, recuperación de traumas, pero bajo esas capas institucionales se escondían rumores de trabajos más clandestinos, proyectos que nunca llegaron a revistas arbitradas, proyectos que vivían en los intersticios. Se registró como investigadora y siguió a un empleado hacia el sótano del archivo. El aire era rancio y pesado por la antigüedad. ¿Proyecto Clementine?, preguntó. El empleado parpadeó. Luego se fue. 10 minutos después, regresó sosteniendo una sola carpeta, amarillenta, agrietada, con el sello en la parte superior, sin financiamiento 1983. Pero el contenido contaba otra historia. Investigador principal, Dr. L. Simmons. Afiliación, socio de investigación independiente en ciencias del comportamiento de CIU. Título, Disrupción conductual, recuperación y reasociación de la identidad en tutelas estatales, Proyecto Clementine. El objetivo declarado en la propuesta LAELO, to evaluate erasure and imprinting models using repeated sensory conditioning on child subjects under controlled environments. Duration, up to 18 months per cohort. Subject pool, state works id 6, 12 with no familial ties or expected reomin. Control variables, isolation, sensory restriction, audio / visual repetition, chemical sedation. Fast stress projection, assess long-term dissociation and behavioral compliance. Across the bottom of the document, a single line in bold type read, no harm intended. Rivas felt her skin crawl. This wasn't a proposal that had been shelved. It had simply been moved off the books, out of sight into private homes like the one operated by Lester Simmons. At the bottom corner of the document, nearly faded into the yellowed paper, was a signature. Dr. Lester Simmons. He hadn't just supervised the children. He had designed the entire experiment. Meanwhile, back in Carter Ridge, Mercer retrieved a cold case file from a dusty drawer in the sheriff's office. The file had long haunted the original 1987 investigation but was never released publicly. It belonged to Carol Simmons, Lester's wife. Her original statements were clipped and clinical. She had claimed the children were unstable and had simply vanished. She passed a polygraph. No charges were ever brought. But as Mercer reread the file, something caught his attention. Her signature on the custody forms wasn't consistent. Different styles, different pressure, and in the margin, a scribbled note from Deputy Hubbs. Carol asked if they found the photos yet then went silent when asked to explain. No follow-up, no clarification, no one had pushed. Determined, Mercer drove across town to a nursing facility where Carol now was in her maiden name. Caroline Meyer was living out her final years. He found her in room 204,
the space dim and curtained off. She was a shadow of herself, pale, slow-moving, nearly mute. When I showed her a faded photo of Thomas and Eve, she didn't speak until her lips parted ever so slightly. They hummed, she said, barely audible. Al detime, like they were afraid of silence. Mercer leaned in, uncertain. Afraid? He asked. She nodded. Lester said noise meant disobedience. Silence meant reason. He said they'd learn, eventually. Mercer's tone shifted. Where is Lester now? Her gaze drifted to the window. He's gone. Long time now. But I loved something. A room only had the key for kept the tapes there. Mercer froze. What tapes? Her voice trembled, heavy with some mystery of grief and guilt. Where he practiced his voice so they'd obey. Mercer wasted no time. As soon as he left the facility, he called Rivas. I think there is another room, he said. Not the basement, something else. A pause. Then her voice on the line. Didn't the Simmons house have a detached garage? Silence. Mercer already knew. That night, under artificial floodlights, they returned to the Simmons property. The garage, long ignored, was in ruin. Its roof partially collapsed, debris piled within, but the concrete base had survived. Being a rusted water heater and a heap of fire solving, they uncovered a trapdoor, hidden beneath layers of soot and old insulation. The lock was corroded, but they forced it open. Below lay a bunker-like room, smaller than the basement, but colder, preserved, untouched. Dozens of VHS tapes lined the back wall. Each was marked only with a date and a letter, T, M, E, L. Thomas, Marcus, Eve, Laurel. Rivas reached for one, L. August I, 1987. She inserted it into the portable monitor. The screen flickered. Static. Then Laurel. She appeared no older than 6, sitting cross-legged on the floor. Her expression was blank. She rocked back and forth, whispering to herself. Off camera, a calm male voice asked, "Tell me your number." No response. He repeated the command. Her lips moved just barely. 4. The voice came again. "You are not a name. You are not a memory. You are a 4. The screen went black. Rivas shut off the monitor. Her voice died. She wasn't even a person to them. Mercer looked toward the wall of tapes. There are 50 more. How many kids never even got recorded? Para el 23 de mayo de 2023, el sitio estaba lleno de forenses federales. El subnivel del garaje, ahora etiquetado como habitación 3, fue oficialmente designado como escena del crimen. Cada cinta VHS fue embolsada, etiquetada y fotografiada. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían, esto no se trataba solo de Carter Ridge. El Departamento de Justicia ya estaba involucrado. Rivas se sentó fuera del perímetro de cinta, sosteniendo un casete en su regazo. Estaba etiquetado como LF final, sin fecha. Solo esa palabra final escrita en tinta roja. Aún no lo había visto. No hasta saber quién era realmente Laurel. Porque los otros Thomas, Marcus, Eve tenían archivos, registros escolares, números de seguro social. Pero Laurel ella solo tenía un número. Rivas se volvió hacia un oficial de archivos. Busca a cada niño reportado como desaparecido en la región 8 entre 1985 y 1988. Especialmente los que no tengan actas de nacimiento. Él le dio una mirada escéptica. ¿Estás buscando fantasmas? Ella asintió. Exactamente. Al otro lado del pueblo, Mercer visitó al último ayudante sobreviviente de la investigación de 1987, Joe Hubbs, ahora de 77 años y confinado a un asilo de ancianos. Su habitación estaba llena de libros, fotografías antiguas y una caja de archivos cerrada con llave. Mercer llevó café y la foto de los niños. La voz de Hubbs era ronca. Nunca los olvidé, dijo. Nadie preguntó jamás. Pero yo no los olvidé. ¿Por qué no insistieron más?, preguntó Mercer. Si insistimos, respondió Hubbs. Cada vez que mencionábamos a esos niños, alguien del Estado nos detenía. No eran locales trajes. Los archivos desaparecían. Nos decían que era un caso de fugitivos. Sin prensa, sin seguimiento. Señaló la caja de archivos. Guardé copias. Dentro había informes fotocopiados, Polaroids, y algo más escalofriante, un mapa dibujado a mano de la casa de los Simmons. Incluía habitaciones nunca registradas en ningún plano oficial. Sala de preparación, sala de fase, sala de control. Una nota en el margen estaba subrayada 3 veces. Sala de fase 2 accesible solo por túnel. Entrada disfrazada bajo rejilla del piso. De vuelta en la propiedad Simmons, el radar de penetración terrestre ya escaneaba la parte trasera del terreno. A las 3:08 de la tarde, un operador gritó,
Hay algo bajo la fogata. Removieron los escombros para revelar una rejilla circular de hierro, atornillada al suelo. Debajo, un túnel angosto revestido de concreto se extendía bajo el cobertizo trasero. Tardaron casi una hora en llegar al final. Había una habitación final. A diferencia de las otras, esta no era para vigilancia ni control, era para contención. Paredes revestidas con aislamiento grueso, sin luces, sin cama, solo marcas de arañazos. Y en el centro, una silla de sujeción de acero, atornillada al piso. Mercer la miró fijamente. ¿Por qué construir esto? Rebas hizo una pausa. Esto no era un hogar de acogida, era un laboratorio humano. Documentaron todo: hisopos de ADN, fotografías, evidencia de rastros. Y finalmente, Rebas insertó la última cinta, LF final, estática, zumbido. Luego apareció el rostro de Laurel, mayor ahora, quizás 7 años. Estaba inmóvil en la oscuridad, una bombilla desnuda oscilando sobre su cabeza. La misma voz masculina tranquila habló desde detrás de la cámara. ¿Cuál es tu propósito? Ella no habló. ¿Cuál es tu propósito? Laurel miró fijamente al lente de la cámara. Su voz se quebró al susurrar: ser olvidado. La cámara hizo zoom, captando la dilatación de sus pupilas bajo la luz dura. La voz preguntó de nuevo: ¿y qué hacemos cuando se abre la puerta? Una larga pausa. Cerramos los ojos, respondió ella. La pantalla se volvió negra. Rebas apagó el monitor, con las manos temblando. Esa noche, agentes del Departamento de Justicia llegaron y oficialmente tomaron control del caso bajo jurisdicción federal. Aún así, Rebas y Mercer permanecieron como consultores. Insistieron, porque esto no había terminado, ni de cerca. Se habían encontrado docenas de cintas, y lo peor no era lo que ya habían visto, era el espacio vacío al final del estante, lugar para muchas más. El 25 de mayo de 2023, en el Centro Estatal de Registros Juveniles de Carteridge, Illinois, Elena Rebas llegó bajo un cielo nublado. El edificio de ladrillo olía a papel húmedo y limpiador de pino. Un empleado llamado Jared, al reconocer su placa federal, la llevó a los archivos. Sacamos todo desde el 85 hasta el 88, explicó. 2 docenas de niños colocados con los Simmons durante ese tiempo, pero faltan algunos archivos. Registros médicos, fotos de ingreso. Algunos niños ni siquiera están en la base de datos central, solo en los libros de registro de acogida. Fantasmas. Elena abrió la primera caja. Cada expediente era una vida reducida a puntos clave: nombre, fecha de nacimiento, advertencias, notas de colocación. Pero uno destacó: una carpeta en blanco con solo un número de casos, 387-4, sin nombre, sin fecha de nacimiento, solo una nota: el sujeto no responde a su nombre de nacimiento, se le refiere solo por asignación numérica. Laurel, sujeto 4. En la parte inferior, una nota adhesiva: contactar al Dr. L. Simmons antes de la transferencia, requiere admisión modificada. Prueba. El departamento no solo había pasado esto por alto, lo había coordinado. Mientras tanto, en la propiedad Simmons, Mercer observaba mientras los perros cadáver alertaban debajo del suelo de concreto del túnel bajo la hoguera. Encontraron una caja de madera sellada, envuelta en plástico y cinta adhesiva. Dentro, un suéter rosa, la pernera de un pantalón de mezclilla, un zapato infantil demasiado pequeño para Marcus o Eave. Mercer ya lo sabía. Ella nunca salió de esa habitación. Él la rompió y enterró lo que quedó. Se encontró tejido humano en la tierra, no restos completos. Esa noche, Elena se reunió con Mercer en un restaurante local. Ninguno tocó su comida. Si financiaron siquiera una admisión, dijo, entonces todo el departamento es responsable. Le pasó un documento. Simmons no solo había recibido pagos por cuidado temporal, había estipendios de investigación ocultos, filtrados a través de una organización sin fines de lucro disuelta vinculada al Departamento de Servicios Juveniles. Lo disfrazaron como investigación conductual, dijo ella. Era una tapadera: pruebas de protocolos de supresión en niños indocumentados y traumatizados. Mercer la miró. ¿Crees que Carteridge era solo un sitio? Creo que era un prototipo, respondió. Horas más tarde, a las 11:12 de la noche, la oficina local del FBI llamó. Una de las cintas tenía audio de fondo: 2 voces masculinas, una calmada y profesional: volveremos a probar al 4 mañana. Manténgala sedada. Si falla la repetición auditiva, transfiere el archivo a Watson Ridge. Usa el código alterno 3619. Ese número. Watson Ridge, una antigua instalación psiquiátrica cerrada en 1998 tras un escándalo. 3619 no era un código de transferencia, era un número de proyecto. Había más sitios. El 27 de mayo,
Elena y Mercer llegaron al campus abandonado de Watson Ridge, sin guardias, sin cerraduras que no pudieran romperse. No esperaron órdenes judiciales. Dentro, encontraron paredes desmoronadas, medicamentos antiguos. Pero en el ala de modificación conductual, la habitación 6 aún contenía equipo, correas de sujeción, un sistema de audio de carrete y un registro de sesiones. Proyecto 3619, sujeto 7. Respuesta fallida. Resultado: terminado. Estado: irrecuperable. Mercer leyó las palabras en voz alta. Lo mataron. No, dijo Elena. Lo borraron. De la memoria, de los registros, incluso de la identidad. El sujeto 7 no solo murió. Quien fuera él, fue enterrado mucho antes. El doctor Henry Lell, un psiquiatra retirado que trabajó brevemente en Watson Ridge a fines de los años 80, ahora vivía en cuidados asistidos. Afirmó no tener conocimiento directo de los experimentos, pero cuando Elena Revas le mostró el código 3619, su expresión cambió. Recuerdo ese código, susurró. Se susurraba, no se decía. Significaba que debíamos evitar contacto, mantener distancia. Niños marcados así, no eran nuestros. Pertenecían a otra gente. Revas lo presionó. ¿Otra gente? Lela sintió levemente. Investigadores privados. Tal vez contratistas estatales. Hombres con trajes venían una vez al mes con cajas. Los niños desaparecían durante la noche. No debíamos preguntar, ¿alguna vez conoció a Simmons? Len negó con la cabeza, pero vi las iniciales, LS, estampadas en los formularios de revisión. Al preguntarle sobre los niños, Lel bajó la mirada. La mayoría no hablaba, solo se mecían hacia adelante y hacia atrás. Algunos repetían números o frases, otros solo silencio, como si se lo hubieran entrenado. De regreso en Carter Ridge, Mercer recibió los resultados preliminares de ADN desde el túnel bajo la hoguera. Era Laurel sus restos, mínimos pero concluyentes, ahora parte central de un caso federal de homicidio. Pero había más. Un segundo perfil no identificado, masculino, edad entre 9 y 11 al momento de la muerte, sin coincidencia en CODIS. Un quinto niño, uno que ni siquiera sabían que debían buscar. El FBI emitió una vaga declaración pública citando abuso histórico en un antiguo hogar grupal en la zona rural de Illinois, sin nombres, sin agencias, pero el silencio comenzaba a romperse. Sobrevivientes y exempleados comenzaron a hablar. Una de ellas, Janice Keller, una ex empleada social, envió un correo a Elena esa misma noche. Recuerdo a un niño que colocamos con los Simmons. Se llamaba Aaron, 6 años, callado, rubio, desapareció en 6 meses. Me dijeron que lo marcara como fugitivo, pero nunca lo creí. Solía tararear cuando tenía miedo siempre la misma melodía. Eso detuvo a Revas en seco. En una de las cintas etiquetadas T, Thomas había estado sentado en la esquina tarareando la misma canción de cuna, no porque le gustara, sino porque era lo único que no le habían quitado. 28 de mayo de 2023. El anexo regional de archivos en Carter Ridge, antes un sitio de almacenamiento agrícola, ahora un almacén olvidado de casos, archivos psiquiátricos y auditorías internas, nunca fue destinado al acceso público. Elena se paró bajo una luz parpadeante, rodeada de filas polvorientas etiquetadas servicios juveniles, instalaciones cerradas, 1980, 1990. Buscaba prueba de que Simmons no había actuado solo. Mercer la encontró oculta dentro de un archivo titulado Cumplimiento, 1987. Una carta fotocopiada con fecha del 14 de julio de 1987, dirigida al Dr. Laurel. Sujeto 4. En la parte inferior, una nota adhesiva. Contactar al Dr. L. Simmons antes de transferir, requiere admisión modificada. Prueba. El departamento no solo había pasado esto por alto, lo había coordinado. Mientras tanto, en la propiedad de los Simmons, Mercer se mantuvo de pie mientras los perros cadáver alertaban debajo del piso de concreto del túnel de la hoguera. Encontraron una caja de madera sellada envuelta en plástico y cinta adhesiva. Dentro, un suéter rosa, una pernera de mezclilla, un zapato infantil demasiado pequeño para Marcus o Eave. Mercer ya lo sabía. Ella nunca salió de esa habitación. Él la rompió y enterró lo que quedó. Se encontró tejido humano en el suelo, no restos completos. Esa noche, Elena se reunió con Mercer en un restaurante local. Ninguno tocó su comida. Si financiaron siquiera una admisión, dijo ella, entonces todo el departamento es responsable. Le entregó un documento. Simmons no solo había recibido pagos por cuidado temporal,
había estipendios de investigación ocultos filtrados a través de una organización sin fines de lucro disuelta vinculada al Departamento de Servicios Juveniles. Lo disfrazaron como investigación conductual, dijo ella. Era una tapadera, probar protocolos de supresión en niños no documentados y traumatizados. Mercer la miró fijamente. ¿Crees que Carterich era solo un sitio? Creo que era un prototipo, respondió ella. Horas después, a las 11:12 de la noche, la oficina de campo del FBI llamó. Una de las cintas tenía audio de fondo, 2 voces masculinas, una calmada y profesional. Volveremos a probar al 4 mañana. Manténgala sedada. Si falla en repetición auditiva, transfiera el archivo a Watson Ridge. Use el código alterno, 3619. Ese número, Watson Ridge, una antigua instalación psiquiátrica cerrada en 1998 tras un escándalo. 3619 no era un código de transferencia, era un número de proyecto. Había más sitios. El 27 de mayo, Elena y Mercer llegaron al campus abandonado de Watson Ridge, sin guardias, sin cerraduras que no pudieran romperse. No esperaron órdenes judiciales. Dentro, encontraron paredes desmoronadas, moho, medicamentos viejos. Pero en el ala de modificación conductual, la habitación 6 aún tenía equipo, correas de sujeción, un sistema de audio de carrete a carrete, y un registro de sesiones. Proyecto 3619, sujeto 7, respuesta fallida, resultado, terminado, estado, irrecuperable. Mercer leyó las palabras en voz alta. Lo mataron. No, dijo Elena, lo borraron, de la memoria, de los registros, incluso de la identidad. El sujeto 7 no solo murió, quien fuera fue enterrado mucho antes. El doctor Henry Lell, un psiquiatra retirado que trabajó brevemente en Watson Ridge a fines de los 80, ahora vivía en cuidados asistidos. Afirmaba no tener conocimiento directo de los experimentos, pero cuando Elena Revas le mostró el código 3619, su expresión cambió. Recuerdo el código, susurró. Se susurraba, no se decía. Significaba que debíamos evitar el contacto, mantener la distancia. Los niños marcados así no eran nuestros. Pertenecían a alguien más. Revas lo presionó. ¿Alguien más? Lela sintió débilmente. Investigadores privados, tal vez contratistas estatales. Hombres de traje venían una vez al mes con cajas. Los niños desaparecían de la noche a la mañana. No se suponía que preguntáramos. ¿Conoció alguna vez a Simmons? Lell negó con la cabeza, pero vi las iniciales LS selladas en los formularios de revisión. Cuando se le preguntó sobre los niños, Lell bajó la mirada. La mayoría no hablaba, solo se mecían hacia adelante y hacia atrás. Algunos repetían números o frases, otros, solo silencio, como si se les hubiera entrenado así. De regreso en Carter Ridge, Mercer recibió los resultados preliminares de ADN de debajo del túnel de la hoguera. Era Laurel, sus restos, mínimos pero concluyentes, ahora parte central de un caso federal de homicidio. Pero había más. Un segundo perfil no identificado, masculino, edad entre 9 y 11 al momento de la muerte, sin coincidencias en CODIS, un quinto niño, uno que nunca supieron que debían buscar. El FBI emitió una declaración pública vaga citando abusos históricos en un antiguo hogar grupal en el área rural de Illinois, sin nombres, sin agencias, pero el silencio se estaba rompiendo. Sobrevivientes y ex empleados comenzaron a hablar. Una de esas personas, Janice Keller, ex trabajadora social, envió un correo a Elena esa misma noche. Recuerdo a un niño que colocamos con Simmons. Se llamaba Aaron. Tenía 6 años. Callado, rubio. Desapareció en 6 meses. Me dijeron que lo marcara como fugitivo, pero nunca lo creí. Solía tararear cuando tenía miedo. Siempre la misma melodía. Eso detuvo en seco a Revas. En una de las cintas etiquetadas con T, Thomas se sentaba en la esquina tarareando la misma canción de cuna, no porque le gustara, sino porque era lo único que no le habían quitado. 28 de mayo de 2023. El archivo regional anexo en Carter Ridge, antes un sitio de almacenamiento agrícola, ahora un almacén olvidado de expedientes, archivos psiquiátricos y auditorías internas, nunca estuvo destinado al acceso público. Elena estaba de pie bajo una luz parpadeante, rodeada de filas polvorientas etiquetadas servicios juveniles, instalaciones cerradas, 1980 a 1990. Buscaba pruebas de que Simmons no actuó solo. Mercer lo encontró escondido dentro de un archivo etiquetado cumplimiento, 1987. Una carta fotocopiada con fecha del 14 de julio de 1987, dirigida al Dr. L. Simmons, asunto,
Renovación 3619, se confirmaba una extensión de financiamiento. Instrucciones para continuar monitoreando a los sujetos 3 y 5 y descontinuar al sujeto 4 si fallaba el control auditivo. De ser necesario, los activos restantes debían transferirse a Watson Reed. Al final, solo iniciales, RH. Otra figura en la sombra, otro titiritero. Siguieron financiándolo incluso después de saber que los niños estaban muriendo, murmuró Mercer. Rebas no respondió. Estaba mirando el resumen de transferencia adjunto. Sujeto 1, terminado. Sujeto 2, transferido. Sujeto 3, activo. Sujeto 4, no cumple. Sujeto 5, cumple. Sujeto 6, no viable. Sujeto 7, reasignado. 7 niños, pero solo 4 habían sido reportados como desaparecidos. 3 eran invisibles, nunca ingresaron al sistema oficial. Más tarde esa noche, de regreso en el motel, con las paredes cubiertas de archivos, fotos y capturas de pantalla, Rebas rodeó los números de los sujetos en rojo. Fue un experimento controlado, dijo. Simmons no era un padre, era un recolector de datos. Una carpeta, etiquetada sujeto 3, solo contenía un dibujo infantil, una casa tosca, figuras de palitos, y en la esquina, un cuadrado negro con una figura de ojos huecos dentro. En la parte trasera, voy allí cuando olvido cosas. Rebas levantó la mirada. Este niño aún está ahí afuera. Lo siento. Mercer preguntó. ¿Crees que alguno sobrevivió? Ella asintió. Al menos uno. Y si lo hizo, ha cargado esto por 36 años. Esa noche, Elena recibió un correo anónimo, sin texto. Solo un archivo adjunto, una foto de admisión de un niño aturdido, tal vez de 8 años, con cabello castaño claro. Una etiqueta de papel prendida a su camisa. Sujeto 5. Al fondo, la escalera dentro del garaje de Simmons, la que conducía al sótano oculto. La imagen había sido escaneada de un álbum de fotos desgastado. 1 hora después, llegó otro mensaje. Asunto, no has terminado. Cuerpo, no has visto la casa en Marlin Drive. Se adjuntó una dirección en Rock Falls, 3 horas al norte, sin remitente. Pero Elena entendió, un sobreviviente estaba contactando. Por la mañana, estaban en camino, mapas extendidos en el tablero, silencio llenando los vacíos entre ellos. ¿Y si el sujeto 5 había sobrevivido? Vivido sin nombre, sin registro, sin familia, solo fragmentos de memoria enterrados bajo el trauma. Llegaron cerca del mediodía, una casa pequeña de un solo piso en un tranquilo callejón sin salida. Arbustos cubiertos, ventanas selladas, correo acumulado en la puerta. El garaje estaba ligeramente abierto. Dentro, cajas apiladas, juguetes infantiles, viejos VHS, y en el centro, una mesa plegable cubierta de fotografías. Cada niño posando, sin sonreír, numerado. Al fondo, un reproductor de cinta de carrete. Rebas presionó reproducir. Una voz, masculina, familiar. Pensaron que olvidamos, pero no lo hicimos. Recordamos todo, los túneles, la silla, los juegos de susurros, los ejercicios de sueño. Nos dijeron que estábamos rotos. Una pausa, pero no estamos rotos. Todavía estamos aquí, y estamos esperando. 29 de mayo de 2023. Rock Falls, Illinois. La casa en Marlin Drive no estaba abandonada. Había sido preservada, curada, como si alguien hubiera estado esperando que la encontraran. Elena Rivas permanecía en silencio sobre la mesa, sus ojos escaneando filas de fotos de niños, sin nombres, solo números en marcador rojo. 1, 2, 3, 4, 5, no eran solo los niños de Simmons. Algunos rostros eran desconocidos. Un niño llevaba una pulsera hospitalaria, otro tenía un ojo morado y sostenía un cartel que decía Grupo de Prueba B. En la esquina, un corcho estaba lleno de mapas dibujados a mano, diagramas de edificios, flechas garabateadas y nombres. Un boceto, claramente la casa de Simmons, revelaba una subestructura oculta, y otro diagrama, marcado repetidamente en tinta oscura, decía 3619 sitios de red /N// activos transferidos. Mercer se arrodilló junto a él. ¿Qué es esto?, preguntó. El registro de un sobreviviente, respondió Elena. Quienquiera que viviera aquí documentó el programa con cada detalle. En un cajón bajo la mesa, Mercer encontró docenas de cintas, cada una etiquetada con caligrafía precisa. Sujeto 2, entrevista de ingreso. Sujeto 4, observación día 8,
Sujeto 5, respuesta post-sujeción. Sujeto 7, procesamiento de transferencia. Esto no es solo testimonio, dijo Mercer. Es clínico, como si alguien hubiera mantenido el programa funcionando mucho después de la muerte de Simmons. Elena levantó un diario que acababa de abrir, escrito a mano en primera persona. La entrada inicial decía: yo era el sujeto 5. Me llamaban así porque no respondía a mi nombre. Me llevaron en marzo de 1987. Escapé en noviembre, pero nunca me fui realmente. Esa tarde, obtuvieron una orden forense, sellaron la casa como escena del crimen y comenzaron a examinar cada rincón. No se encontraron restos humanos, pero contenedores sellados con etiquetas de caso contenían cabello, sangre, recortes de uñas, evidencia almacenada no como trofeos, sino como muestras de investigación. Mientras tanto, en Carterville, una periodista investigativa llamada Amy Naller contactó a Rebas. Había rastreado las iniciales RH de una carta de 1987 a Robert Hilling, ex subdirector del Departamento de Servicios Juveniles de Illinois. Se había retirado bajo un nombre falso en Sarasota, Florida. No tengo poder de citación, le dijo Rebas a Mercer, pero si está vivo, necesitamos hablar con él antes de que alguien lo silencie. Volaron al día siguiente. Hilling, encontrado en su patio en una comunidad cerrada, no pareció sorprendido. Siempre me pregunté cuánto tardarían, dijo. Cuando se le preguntó a qué se refería, respondió simplemente a que a alguien le importara. Admitió haber autorizado la iniciativa 3619C, vendida al departamento como un modelo terapéutico, un intento de recondicionar respuestas al trauma en niños considerados no aptos para el cuidado tradicional. Simmons lo había presentado como un programa piloto, afirmando que podía hacer que los niños rotos fueran manejables. ¿Sabías que estaban siendo lastimados?, dijo Rebas. Lo sospechaba, respondió Elin, pero en ese entonces, pensábamos que esos niños ya estaban perdidos. ¿Era esto o instituciones estatales? Pensamos que estábamos siendo humanos. No solo les fallaste, dijo ella, le diste niños. Eso es peor. Esa noche, Rebas reprodujo una de las cintas que habían recuperado. La voz del sujeto 5, ahora adulto, hablaba con escalofriante claridad. Guardé las cintas. Guardé los nombres porque alguien tenía que hacerlo. Recuerdo a Laurel. Ella no gritó cuando comenzó. Simplemente dejó de hablar. Un día, cerró los ojos y no los volvió a abrir. Recuerdo a Thomas. Él era el sujeto 2. Lo hacían repetir palabras hasta que olvidaba las suyas propias. Recuerdo la puerta roja. Detrás de ella era donde nos llevaban cuando fallábamos. Nunca pregunté qué pasaba. Tenía demasiado miedo. Me dejaron salir. Me dieron un nombre nuevo. Una nueva fecha de nacimiento. Pero recordé, siempre recordé. Rebas se recostó, conmocionada. Lo reasignaron, dijo Mercer, como si fuera un producto. Y de alguna manera, sobrevivió. No solo sobrevivió, susurró ella. Se convirtió en el archivista. El 31 de mayo de 2023, en el Departamento de Archivos Estatales en Springfield, Illinois. Esa voz ahora su brújula los guió a través de los escombros de un programa que el Estado había intentado enterrar. Ya no solo estaban investigando, estaban siguiendo migas de pan dejadas por un niño que una vez fue borrado y que se negó a desaparecer. Solicitaron acceso a memorandos internos de 1985 a 1992, la mayoría bloqueados tras sellos burocráticos. Pero un documento presupuestario mal archivado, escondido dentro de una caja marcada Correcciones de División Juvenil, reveló un registro de reembolsos vinculado a la propiedad de Simmons. Ocultas bajo categorías no estándar, había cifras que generaban más preguntas que respuestas: modelo de aislamiento auditivo, 12.412 pesos, protocolo de redirección conductual, 9.700 pesos, compensación suplementaria al sujeto, 5.000 pesos, arreglo de transferencia secundaria, 3.200 pesos. Compensación al sujeto, murmuró Mercer. ¿A quién le estaban pagando? En la parte trasera del formulario, una firma con copia al carbón, ilegible, pero claramente mecanografiada debajo: supervisor del programa, L. Simmons. Esa noche, Rebas contactó a Harriet Dorsey, la única pariente biológica viva de cualquiera de los niños de acogida que habían desaparecido. Hermanastra de Laurel, Harriet había sido ignorada por el sistema durante décadas. ¿Alguna vez te permitieron identificar los restos de Laurel?, preguntó Rebas. Harriet encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Ni siquiera confirmaron que era ella. Dijeron que el ADN era parcial. Solo me dijeron que, muy probablemente,
como si eso me ayudara a dormir. Rebas le mostró la foto del sujeto 4. Los ojos de Harriet se llenaron de lágrimas. Es ella, susurró. Dios, sus ojos tenía esa manera de mirarte directo al alma cuando no confiaba en alguien que era siempre, especialmente cerca de él. Se refería a Simmons. Nos dio regalos cuando vino a buscarla. Dijo que la arreglaría. Ella lloró todo el camino. Tenía 6 años. A la mañana siguiente, alguien deslizó un sobre sin marcar bajo la puerta del motel de Rebas. Dentro, una sola Polaroid. Un niño estaba de pie, sin camiseta, en un pasillo, con la mirada vacía. Detrás de él, marcas de tiza, rayas de conteo y números. En la parte trasera, Marlin no fue la única casa. Debajo, una coordenada GPS. Llevaba a una parcela de terreno cubierto de maleza, a las afueras de Jacksonville, Illinois. La propiedad había pertenecido a Coventry Development Trust, una empresa fantasma que resultó ser una fachada para una subvención de salud conductual ya desaparecida. La casa ya no existía, pero bajo una losa de concreto agrietado, donde solía estar el sótano, el equipo forense desenterró 6 carretes de audio almacenados en un tambor de aceite. Cada carrete estaba marcado con un número de sujeto y una sola palabra: salida. Esa noche, Rebas reprodujo uno: soy el sujeto 6. Dijeron que no era viable, que no podía aprender. Pero recordé una cosa: a mi hermano. Él era el sujeto 2. Se lo llevaron primero. Gritó hasta que no pudo más. Ella apagó la cinta. Al amanecer, la casa de Rock Falls se incendió hasta los cimientos. Un vecino reportó haber visto un vehículo desconocido horas antes. El equipo forense aún trabajaba en el lugar. Un analista resultó herido pero sobrevivió. El resto de las pruebas, cintas, archivos, fotos fue destruido. Se confirmaron acelerantes. Ahora el incendio era parte del caso. Pero Rebas y Mercer no se rendían. Porque alguien allá afuera había sobrevivido. Alguien había recordado. Y aún intentaba ser escuchado. Rebas miró fijamente las cenizas enfriándose, los puños apretados. Nos están observando, murmuró. Siempre lo estuvieron, respondió Mercer. Solo que no sabíamos dónde mirar. Ella se volvió hacia él. Entonces hagamos que ellos nos miren. 2 de junio de 2023, Carter Beach, Illinois. El cielo colgaba bajo y sin color. Las nubes alargaban sombras en todas direcciones. Rebas se encontraba sola en el sitio de demolición, observando excavadoras destrozar lo que quedaba de la propiedad de Simmons. La casa ya no existía. El garaje, los cimientos, nivelados. Pero la tierra seguía allí, y debajo de ella, la verdad ya había comenzado a salir a la superficie. Equipos forenses traídos de otro estado descubrieron 3 tumbas poco profundas bajo la losa de concreto. 2 contenían restos parciales, niños menores de 10 años. La tercera estaba vacía, contenía solo una muñeca de trapo, su rostro quemado, colocada suavemente en el centro junto a una cajetilla de fósforos de un lugar llamado Watson Ridge. Mejores comienzos para los niños, decía. Rebas no reconocía el nombre, pero Mercer sí. Otro hogar grupal, cerrado en 1989, sin arrestos, simplemente borrado. Más tarde ese día, llegó un correo del remitente anónimo, sin mensaje, solo un archivo de video, sujeto 5, confesión / cierre. La grabación mostraba a un hombre de unos 40 años, la mitad de su rostro envuelta en sombra. Su voz era firme: mi nombre no importa, tuve muchos. David, Marcus, Isaac, lo que necesitaran para el papeleo. Pero mi número siempre fue el mismo, sujeto 5. Fui uno de los que sobrevivieron. Habló del entrenamiento, de cómo le enseñaron a olvidar, a dormir por orden, a despertar sin memoria. Los hogares de acogida eran solo celdas. Simmons no actuaba solo. Era parte de algo más antiguo, sistémico. No éramos fugitivos, dijo. Fuimos llevados con permiso. Se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. Pero ahora recordamos. Todos nosotros, los que vivimos, tomamos notas, guardamos nombres, seguimos observando. No eres el primero en investigar esto, pero tal vez seas el primero que no se detenga. Dio una ubicación, bajo la antigua misión de la iglesia en Grand Tower. El libro de cuentas, dijo, estaba allí. 3 días después, Rebas y Mercer llegaron a Grand Tower, un pueblo cubierto de niebla junto al Mississippi. Al borde estaban las ruinas del hogar de la Misión de Misericordia Infantil, abandonado desde 1990. Debajo del escenario de la capilla, encontraron una trampilla que conducía a un sótano olvidado. Entre el moho y la descomposición había un archivador oxidado, y dentro, los registros finales. Un registro escrito a mano, páginas de nombres, fechas de ingreso,
Códigos de resultado. Cada niño sellado con S1 hasta S47. Simmons solo manejó 7. Había 40 más. Al final había un memorando, fechado en marzo de 1990, firmado MD, este programa debe ser disuelto. Todos los sujetos deben ser reasignados o terminados. Destruir archivos físicos antes del 1 de mayo. Negar todo conocimiento. Pero los archivos no fueron destruidos. Los niños no fueron olvidados. No todos. El sujeto 5 había sobrevivido. Otros también. Y después de 36 años de silencio, ya no se escondía. El 9 de junio de 2023, en la Comisión de Investigación Pública sobre Instituciones Estatales de Cuidado en Chicago, la sala de audiencias estaba llena. Cámaras, periodistas, sobrevivientes. En el estrado, Elena Reba se mantuvo firme mientras en la pantalla detrás de ella se mostraba el programa 3,619C, abuso sancionado por el Estado en sistemas de acogida, 1985-1990. No hay plazo de prescripción para la verdad, declaró. Estos niños no se perdieron, fueron seleccionados, procesados y utilizados. Levantó una foto, un niño con ojos vacíos. El sujeto 5 lo recordó todo, incluso cuando nadie le dio un nombre. Un comisionado se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que este programa todavía existe? No, dijo Rebas. Estoy diciendo que el daño todavía existe. Entonces, un hombre se levantó de entre el público 40 y tantos años, aspecto endurecido, sin placa, sin declaración. Tomó el micrófono. Me llamo Thomas. Me conocían como sujeto 2. Asombro. Sobreviví. Me trasladaron 2 veces. Intentaron borrar mi memoria, pero recordé el nombre de mi hermano. Recordé la puerta roja cerrándose. Levantó una foto arrugada. Una niña con coletas. Se llamaba Laurel. Tenía 6 años. No lo logró. Recuerdo su voz. Y ahora quiero saber qué hago con esa memoria. Es lo único que todavía me pertenece. En los meses siguientes, un grupo de trabajo independiente reabrió 13 casos cerrados vinculados a hogares grupales en todo Illinois. 6 seguían el mismo patrón. Niños desaparecidos, sótanos sellados, cintas desaparecidas, financiación fantasma. Se encontró una nueva fosa común en el cementerio de una iglesia en Missouri. Un registro parcial apareció en Iowa. Los sobrevivientes comenzaron a hablar, algunos con nuevos nombres, otros aún por número. No todos fueron encontrados, pero el silencio se había roto. En cuanto al sujeto 5, nadie se presentó públicamente. Pero una mañana lluviosa, una cinta de casete llegó al departamento de policía de Carterville. Su voz era inconfundible. Este es el último mensaje. Hice lo que pude. Guardé los nombres. Guardé las historias. No todas, pero suficientes. Suficientes para hacer que esto volviera a ser real. Que sepan que estuvimos aquí. Que sepan que vivimos. Eso es todo lo que siempre quisimos. La cinta se detuvo. Rebas regresó a la propiedad de los Simmons por última vez. La hierba ya cubría el terreno despejado. Una valla de alambre rodeaba el área, marcada con un cartel: futuro sitio del jardín conmemorativo Laurel Dorsey, en memoria de los niños olvidados. Se sentó en la acera en silencio. El viento susurraba entre las malezas. Una campana de iglesia repicó a lo lejos. No todos los niños fueron salvados. No toda la verdad fue descubierta, pero lo suficiente sí, y a veces lo suficiente es todo lo que los muertos piden.